Patricia, Padre Jaime, Guillermo, Luis, Iván Darío, Fernando, muchachos. Yo quería ser muy cansón el día de hoy. Traje una conferencia muy detallada, tratando de presentar por primera vez una visión global de los hechos que están ocurriendo en la política de salud del país. Y me tomé la tarea de hacerlo a través de una presentación en slides. Tengo unas 60 de ellas que tienen, les recuerdo que el siguiente índice, todos los que de allá no alcanzan a ver, si se pueden mover sería más rico, si hay espacio. En realidad quería contarles como cuál es. Aquí en la esquina izquierda hay varias sillas que yo creo que hay muchos porque si están allá. Voy a dedicarle algún detalle a describir lo que yo he llamado la propia agenda estratégica de los cambios que están sucediendo en los diferentes lugares del ministerio en este periodo de 8 meses que llevamos y qué esperamos que se anticipe. Por supuesto, el segundo gran tema y el que concentrará la mayor parte de la atención será las reformas institucionales. Hay un par de proyectos, creo que es una ley de la República en el momento, la reforma de la descentralización, y el otro que es un puro proyecto de ley que ya pasó a las comisiones del Senado, que es el proyecto de seguridad social. Yo diría que estos son el par de proyectos más importantes que tenemos para darle una nueva dimensión al quehacer en la salud. A partir de ahí quisiera concentrarme en hablar de los retos de la transición. Yo creo que tener el par de leyes es muy importante, pero es apenas un punto de partida, y quisiera dedicarle con bastante tiempo a examinar cuáles son las tareas que tenemos en términos de salud pública, en términos del nuevo rol de los hospitales y en términos del nuevo rol de los ministerios. ¿Por qué nos metimos en leyes? Es la primera pregunta que uno debería tratar de responder. Si a mí me preguntan ¿dónde creo que está el problema de la salud de los colombianos?, la respuesta quizá no coincide con la mayor parte de ustedes. Yo creo que el principal problema de nuestro sistema de salud es de orden institucional. Si me pusiera a clasificar dónde están las principales dificultades, diría que el 50% es de orden institucional, el 30% es de orden financiero y apenas un 20% diría es de orden médico. Ello obliga, o me invitó desde el comienzo, un diagnóstico como estos, a pensar que la mayor parte del esfuerzo debería estar en pretender lograr un marco coherente que definiera sistemas de incentivos e instituciones adecuadas y financiación que nos permitiera llegar a los colombianos con mejor salud. Esa es un poco la agenda de los problemas que me he tratado de imponer durante este periodo. Es desde diciembre del 92 hasta agosto del 94, espero ser capaz de tener un ejercicio coherente que me permita enfrentar cada uno de los temas en términos estrictos. Esto es un poco de chismes, simplemente contándoles cuál es la coherencia del tipo de cosas que se han venido haciendo en materia institucional, que es la primera tarea en la que nos metimos. Llegamos en diciembre del año 92 y habíamos venido trabajando desde tiempo atrás, tratando de pensar que sobre todo habría que poner orden en casa, que si el Ministerio de Salud no funcionaba, difícilmente el conjunto del sistema podría tener mejores incentivos. Y nos topamos, yo desde Planeación Nacional había logrado liderar un grupo de reflexiones sobre la reforma de los sectores sociales. Nos tomamos unas propuestas que teníamos aprovechando la coyuntura del artículo 20 transitorio de la Constitución, que permitía hacer reformas en los ministerios. Nosotros nos pusimos, en este caso, a hacer, yo diría que 3 grandes reformas: la propia reforma del Ministerio de Salud, la reforma de la Superintendencia y la reforma de otras instituciones como el Instituto Nacional de Salud, el Seguro Social, que ha sido más discutido, y la Caja Nacional de Previsión. El paso inicial entonces fue tratar de poner la casa en orden, la cabeza en orden, y pensar que a partir de allí podíamos hacer un esfuerzo adicional. El segundo tema, y esto fueron 3 días después de que me posesioné,
aproveché la oportunidad de que los congresistas querían oír el tema de seguridad social en salud. Como ustedes saben, el gobierno había presentado desde septiembre del año anterior un proyecto de seguridad social que era básicamente seguridad social en pensiones. Dentro del gobierno no nos habíamos podido poner de acuerdo entre diferentes grupos que había y por eso se había demorado la presentación de un proyecto del gobierno. Cuando me nombraron, aproveché y al tercer día llegamos al gobierno con unas ideas explícitamente provocativas que generan gran debate, que fueran incompletas y que permitieran hacer lo que hicimos durante los siguientes 6 meses. Una vez se abrió el tema de salud, el tema de seguridad social se fortaleció y empezamos en un proceso de discusión con los diferentes grupos del país a tratar de armar un modelo coherente de seguridad social. Yo diría que la segunda etapa, y aquí estamos siempre pensando en diciembre, marzo, junio, septiembre, y aquí hasta el 94. En seguridad social nos tomamos el segundo trimestre del año, haciendo la maduración del proyecto. Y al final, el mes de junio, su aprobación en las comisiones. Esta noche comienza la discusión en la plenaria, en el Senado, y yo espero tener el proyecto aprobado antes de que termine el mes de agosto. Para poder reglamentarlo, antes de que termine el año y que podamos comenzar su implementación durante todo el primer semestre del año entrante. Igualmente, el segundo campo grande institucional en el cual nos metimos con detalle fue en descentralización. Desde Planeación Nacional nosotros habíamos elaborado lo que llamamos el proyecto de distribución de competencias y recursos, que es un proyecto que permitía avanzar de acuerdo a las normas constitucionales para fortalecer la orientación social del Estado. Cómo hacer, al tiempo que se fortalecía la política social, se avanzaba rápidamente en materia de descentralización. Nosotros entonces, yo había logrado tener desde Planeación la elaboración propiamente del proyecto. Ya una vez que entré al ministerio encontramos que todo se puede mejorar y logramos en parte apoderarnos del proyecto en el Congreso. Dio la enorme casualidad de que un buen parte de nuestros muchachos del ministerio eran muy en mugre de los senadores que estaban a cargo del proyecto y en realidad gran parte del proyecto fue elaborado del ministerio. Entonces, armamos un plan inicial, le dedicamos muy buen tiempo a dedicar con detalle a que el proyecto de descentralización en salud quedara perfecto. Insisto y subrayo, quedara perfecto, lograr su aprobación, que hubo enorme resistencia inicialmente de los gobernadores y después de Planeación y de Hacienda, porque el proyecto iba a resultar costoso. Entonces nos tocó salvar este ejercicio, logramos su aprobación en el Congreso en el mes de junio, estamos al borde de que el presidente lo firme, tenemos un pequeño lío con otro proyecto que está atravesado, pero debemos estar a 1, 2 o 3 semanas de su firma por el presidente. Paralelamente logramos, bueno, uno esperaría, en este caso, avanzar con mucho más éxito de lo que se hizo con la ley 10, que es tratar sobre todo de reglamentarlo completamente en los primeros meses. La siguiente tarea que nos corresponde entonces es que el proyecto 120 quede totalmente reglamentado antes de que se termine este año, para tener un pleno desarrollo durante el año entrante, tomando la experiencia de la ley 10, que fue una ley tan buena, pero que por su falta de desarrollo reglamentario se nos quedó a mitad de camino. Paralelamente, nosotros encontramos que quizá deberíamos estar enfrentando esto con nuevos recursos. Desde el comienzo del gobierno habíamos comenzado a buscar recursos de banca internacional para apoyar la descentralización. Y este proyecto en realidad se había enredado en el camino. Logramos, desde diciembre que llegamos, desenredarlo y el proyecto se aprobó en todas sus finalidades en el mes de junio. Me lo aprobó la Junta del Banco Mundial y debemos estar la semana entrante o en un par de semanas firmando finalmente el proyecto de apoyo a la descentralización. En materia de descentralización solamente nos queda un trabajo grande, que es muy grande, que quedó anunciado en la reforma del ministerio, pero que no está hecho, que es la reforma del sistema de malaria. Yo creo que en el ministerio algo que no funciona ciertamente es las enfermedades tropicales que nos están empezando a invadir de forma creciente. Tenemos el viejo sistema, el SEM, el viejo sistema tenemos probablemente 2 veces más gente que en el ministerio y a todos ustedes les consta
que esta historia no funciona y que nuestro sistema está fallando. Yo diría que esa es la siguiente tarea de orden institucional que nosotros debemos estar enfrentando. En tercer lugar, dedicamos bastante tiempo, con detalle, a cómo inventarnos un esquema institucional que le diera mucha participación a las comunidades y que asegurara que aquella vieja ilusión de la atención primaria tuviera un espacio natural donde realizarse. En realidad, el presidente, desde su discurso inaugural del 7 de agosto del 90, había enunciado la idea de tratar de aplicar, si se quiere, el modelo de los hogares de bienestar para propósitos más amplios en salud. Y a partir de ahí nació la idea de las empresas solidarias de salud, que tuvimos durante el primer trimestre la posibilidad de elaborar en su conjunto. Llevamos al documento COMPES en el mes de marzo de este año. Estuvimos haciendo el plan operativo durante el segundo trimestre. Las primeras 50 empresas están en funcionamiento en este trimestre y las siguientes 50 antes de que termine el año. Esa es la tercera área de orden institucional. La final es gestión hospitalaria. En gestión hospitalaria, el Ministerio en el pasado había logrado desarrollar unos programas con éxitos y con fracasos en algunos lugares. Esto había también dado origen desde el comienzo del gobierno a tratar de plantear un crédito internacional que permitiera darle soporte y continuidad a estos esfuerzos. Este crédito, que le pusimos todo el empeño, cuando llegamos, logramos firmarlo en el mes de marzo del año 93, logramos cumplir los requisitos para el desembolso completo hace un par de semanas y tenemos los primeros recursos, llegando a finales del mes de septiembre, a principios del mes de octubre. Yo diría que estas son entonces como un poco contándoles simplemente chismes, cuál es el tipo de preocupaciones que han estado en las tareas institucionales que guardaban en realidad la gran preocupación dentro del gobierno. La tarea ha sido menos ardua en materia financiera, porque en materia financiera básicamente lo que nos dedicamos durante este año fue tratar de que el presupuesto quedara debidamente elaborado desde el 93, hicimos ajustes en el mes de diciembre, logramos que nos dieran un plan de caja que fuera favorable, que es una herramienta de negociación que normalmente los salubristas no conocen, que lo que importa no es el presupuesto, es la caja, para poder tener en este año un aumento de gastos, como lo vamos a tener del 43% nominal. Logramos hacer una evaluación del presupuesto del 94, que va a ser, y usted lo va a ganar rápidamente ya que entra al Congreso, un presupuesto que yo llamaría ejemplar, indicando ya las nuevas modalidades de acción que les voy a contar. Y logramos conseguirnos además una platica de donde nunca había salido plata para salud, que era recursos del COMPES, de los superávit de las empresas. Logramos además dedicarle mucho tiempo, y yo creo que infortunadamente, aunque no resulte coherente en términos macroeconómicos, el crédito internacional es de aquellos mecanismos que nos permiten garantizar relativa estabilidad en los proyectos del gobierno. Y logramos montar un paquete de 5 o 6 proyectos que resultaran asegurando una política de mediano plazo. El crédito del BID de gestión lo logramos firmar en el mes de marzo. El crédito de descentralización logramos que nos lo aprobaran en el mes de junio y está para firma ahora en el mes de septiembre. Hay un par de proyectos de infraestructura puramente hablando, un proyecto español y un proyecto francés. El proyecto francés, por unos 12 millones de dólares, lo logramos firmar en el mes de marzo. El proyecto español logramos que nos lo aprobaran en el Consejo de Ministros hace un mes y debe estar para firma, probablemente en el siguiente mes. Finalmente, logramos construir un nuevo crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo que le diera fortalecimiento, primero a la asistencia técnica para montar nuevos temas de seguridad social. Esto en realidad va a tomar un esfuerzo muy grande. Y segundo, quizá para el área que en mi opinión resulta más crítica para todo el montaje e implementación del nuevo sistema de salud, que es la gente. Yo creo que el Ministerio ha dejado por mucho tiempo aparte todo el tema de recursos humanos en una dimensión completa. Este es entonces un nuevo crédito, aparte de una pilatuna que estamos bregando a montarnos con los cubanos. Los cubanos le deben a Colombia 40 millones de dólares, plata que está casi perdida. Y hay, en principio, la aceptación del gobierno, del Banco de la República, que lo va a meter en gastos perdidos, de que nos puedan pagar esa plata en especie.
Ese es un proyecto que estamos bregando a montar. En conjunto, aquí tenemos un paquete de proyectos de alrededor de 300 millones de dólares que deberían asegurar una relativa estabilidad de gestión hacia adelante para el sector. En materia de salud pública, y esto no es nada organizado, son puros chismes. En materia de salud pública, lo que hemos tratado es de fortalecer algunos de los programas que estaban con alguna debilidad. Le pusimos mucha atención durante el primer trimestre a la jornada de vacunación contra el sarampión. Jornada de vacunación que, después de unos años de relativo descenso en su eficacia, logramos una cobertura del 95% en muchachos de 9 meses a 14 años. Bastante buena, y tenemos un programa muy ambicioso para el segundo semestre. El SIDA nos iba cogiendo el tiempo, logramos replantear un nuevo programa. Tal vez son las tareas grandes que le metimos cuidado, le metimos mucho detalle a todo el problema de salud reproductiva, porque es lo que es en realidad el problema de parto y de cuidado del niño en el primer año, para replantearlo y plantearlo en un proyecto que habíamos presentado el año anterior con Gustavo de Rú al Congreso, y que logramos integrarlo en el proyecto de seguridad social, que es aquel de la norma constitucional que exige la atención obligatoria a la mujer embarazada y el niño del primer año. Le pusimos mucho cuidado al tema del medio ambiente. En principio, en las zonas petroleras, que esto resultó un tema bastante complejo, bastante infortunado por su manejo anterior. El Ministerio, desde el año anterior, había comenzado a ponerse las pilas en esta materia. Yo creo que las petroleras llevaban 50 años sin cumplir ninguna norma ambiental, y logramos, primero con amenazas y después con un buen sistema de conciliación y negociación con ellas, poner a las empresas a cuidar el sistema ambiental en las zonas donde lo estaban destruyendo. Igualmente estamos haciendo eso para este semestre en el caso del medio ambiente urbano, con un proyecto muy bueno sobre contaminación. El tema de medicamentos nos tomó buena parte de la tarea de nuestro sistema de control de riesgos del consumo. Cuando llegamos había 8.000 productos en trámite. Estos productos estarán al día antes de que termine el mes de septiembre. Logramos agilizar sustancialmente los procesos de aprobación, logramos comenzar procedimientos de control de calidad, y logramos generar la idea de crear una institución propiamente especializada para este control de medicamentos y alimentos. Lo llamamos el INVIMA. Tiene mucho parecido con el FDA americano, pero quizá más parecido con el alemán. Yo diría que esa es la tarea que tenemos hacia adelante. Quisiera ponerle ahora, durante este semestre, y es el plan básico, toda la atención del mundo al tema de vigilancia epidemiológica, en el cual creo que el Ministerio y todo el sistema de salud realmente bajó la guardia desde hace un buen tiempo, si es que lo tuvo, y que creo que resulta, si algo lo quiere, lo esencial para hacer un buen ejercicio de planificación de acción. Y armar, ahora les cuento por qué, un paquete de salud pública propiamente hablando. Uno tiene, en realidad, pues vamos al primero. Les decía entonces, estas son como la agenda de lo que hemos estado haciendo acá durante el semestre. ¿Qué vamos nosotros ahora a hacer en términos de reformas institucionales? Hay un hecho que resulta constante en la historia del país, para quienes están en universidades internacionales. Lo que uno encuentra es que en Colombia, a diferencia de otros países, todo pasa al doble velocidad de lo que ocurre en un país de desarrollo por medio. Me puse a hacer un trabajo muy cuidadoso sobre transiciones epidemiológicas en Colombia, y logré, con base en los datos del último informe del Banco Mundial, derivar algunos patrones internacionales. Y sorpresa, se repite el mismo hallazgo que había hecho yo en otros casos de historia social y política. En Colombia, la transición epidemiológica ocurrió al doble velocidad de la que ocurre en cualquier otro país en desarrollo. Contrario a esta percepción otra vez garciamarquiana de que el mundo no cambia y que todo se repite, lo que uno encuentra es una enormemente rápida evolución de las condiciones de enfermedad y movilidad de los colombianos. Y encuentra, por el contrario, un devenir institucional mucho más lento. Este devenir institucional, no obstante, lo que genera son tensiones infinitas. Por eso el país se desarrolla tan rápido, porque las tensiones de pronto se revientan. Y en el caso de la salud, pareciera como que esta transición epidemiológica hubiera solamente con el tiempo haberle dado estilo a un nuevo pensar en términos institucionales. Hemos tenido, si uno lo mira históricamente, quizás los 3 años más ricos
en términos de cambio institucional para la salud, que comiencen con la ley 10 del 90, que continúan con haber puesto a la salud en estricto sentido casi como la niña mimada de la nueva Constitución. Sobre cualquier otra área social, la Constitución privilegió el componente de salud. Y se crean las condiciones entonces para hacer un nuevo esfuerzo durante este año, que es ponerle un par de pilares nuevos a lo que llamaría un nuevo modelo de salud. Ese par de pilares nuevos son en su orden el proyecto de competencias y recursos y el proyecto de reorganización de la modalidad de operación del servicio, que en otras palabras es el proyecto de seguridad social. En realidad lo que tenemos la percepción es que ambos constituyen los pilares básicos de un nuevo modelo de prestación en salud, que tenga descentralización, que tenga participación, que tenga solidaridad y cobertura total y que tenga sobre todo mucha eficiencia. Voy a entrar por algún detalle y les vuelvo al índice para que no se pierdan, a describir con algún detalle 10 minutos el proyecto de descentralización y 20 minutos el proyecto de seguridad social. Tratemos de mirar en realidad qué representa el proyecto de seguridad de descentralización para el sistema hospitalario. Sobre todo el proyecto representa un esfuerzo de fortalecer la acción social del Estado. A este país le encanta hacer escándalos y le encanta hacer estereotipos, pero realmente a las cosas más importantes poquito cuidado le pone. La ley 120, que no tendrá este número, este fue el proyecto de ley, será una ley que se asigne número en este mes, es, sin la menor duda, el proyecto de reforma institucional del Estado más ambicioso que haya logrado llevar adelante la administración Gaviria, porque constituye un esfuerzo de doble índole. Primero, un esfuerzo de orden financiero. El porcentaje del PIB o del ingreso nacional orientado a los sectores sociales como proporción del gasto se va a doblar en los próximos 8 años. Segundo, este esfuerzo financiero va a hacerse en medio del fortalecimiento de la descentralización como mecanismo básico de ejecución del mismo. Esto en términos generales. Uno encuentra entonces que es un intento de descentralizar en los niveles territoriales los temas básicos que la Constitución preveía: salud, educación, agua potable, saneamiento básico, que son los servicios esenciales del Estado que llamó la Constitución, y otros servicios básicos. Tratando sobre todo, y yo creo que esta es de las dificultades mayores, de equilibrar la asignación de competencias con la asignación de recursos. Competencias que se deben establecer, por supuesto, entre los 3 niveles territoriales de la nación, del departamento y del municipio. En el plano de la salud, básicamente la reforma es un fortalecimiento de la orientación de la Ley 10, tratando de avanzar en las áreas en que ya la, si bien corta implementación de la misma, había permitido detectar fallas. Se fortalece mucho la capacidad del Ministerio de ser un organismo realmente rector. Si ustedes me preguntaran qué hago yo todos los días, todavía termino haciendo mucha menos rectoría y mucha menos dirección global que estar encartado con los incendios de todos los días en la prestación de servicios, que terminan por rebotar a cargo del Ministerio. Entonces hay unas tareas mucho más importantes en términos de la Dirección General del Sistema, la normatividad, la coordinación nacional, el control y los pagos de crédito y recursos complementarios. Hay una innovación que resulta extremadamente importante, que la Ley 10 no preveía y que la Constitución fue extremadamente cuidadosa en enfatizar: que el proceso de descentralización debía estar mediado por un rol muy importante del departamento. Si ustedes recuerdan, la Ley 10 era básicamente una ley de orden municipalista que pretendía llegar a los municipios cuanto antes a partir del ministerio. La Constitución obligaba a darle un rol intermediario al departamento, que es mucho más importante que está previsto en la ley, y por eso se le asignan nuevas funciones y nuevos roles, como básicamente planificar el conjunto de acciones y coordinarlo en su territorio, ser, lo dice la Constitución, el intermediario entre la nación y el municipio para programar
las transferencias y para monitorear el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. El municipio simplemente se reafirma, ya no solamente en el campo de la salud, sino en todo el campo social, como el ejecutor básico del gasto social, donde debe tener, sobre todo, una capacidad grande para programar y planificar sus acciones, orientar y focalizar sus recursos, tener unidad de gestión, ahora les cuento en qué tipo de problemas, hacer un seguimiento y empezar con nuevas modalidades de financiamiento que ya están anunciadas y estamos tratando de desarrollar al máximo en el proyecto de seguridad social, los subsidios a la demanda. Una nueva modalidad de hacer gestión en materia social. En materia del ordenamiento, para quienes no tengan claro, y eso es el 95% de los colombianos, cómo funciona este ejercicio. Básicamente lo que hemos logrado hacer es lo siguiente, es definir el mecanismo financiero a través del cual fluyen con más claridad los recursos a los entes territoriales. La Nación básicamente hoy le transfiere recursos a los departamentos y hoy le concede unos puntos del IVA para los municipios. El cambio que se hace es que la Nación fortalece el citado fiscal que llega a los departamentos y declara que un porcentaje muy creciente de sus recursos de los ingresos propios se transferirán a los municipios. Es decir, ya hay un doble sistema de transferencias a los entes territoriales. Una parte a los departamentos, que se llama citado fiscal, y una parte directamente a los municipios, que se llama transferencias territoriales. No obstante, los departamentos utilizarán la mitad de su plata en el campo de la salud, financiando las tareas de los municipios. ¿Cuál es la innovación? Es fortalecer sustancialmente este rol directo de transferencia de la Nación a los municipios y de los municipios que la orientarán crecientemente a subsidiar la demanda. Hay un rol que parece además interesante, y es que aunque se mantiene la diferenciación tradicional de que el departamento cuente con los hospitales de segundo y tercer nivel y los municipios con los de primer nivel, hay no obstante la posibilidad de que los municipios, cuando tengan la capacidad técnica y organizativa, asuman en su conjunto el manejo del sector en la localidad. Y a su vez, en la medida, y ahora si quieren entramos en detalle en esta presentación, en la medida en que los subsidios a la demanda sean la fuente primordial de financiación de la salud, esta diferenciación de responsabilidades va a irse perdiendo paulatinamente. Uno de los elementos que resulta esencial en el nuevo proyecto de competencias y recursos es un nuevo ordenamiento financiero que permite dos logros importantes. Primero, ser transparente en la forma como la Nación, el Ministerio de Hacienda, le asigna los recursos a los municipios. En el pasado, la base de liquidación era todo menos transparente, y por eso ustedes oyen las disputas ciertas de que se quedaron embolotados 200 o 300 o 400 mil millones de pesos a los municipios, porque era una definición muy laxa de lo que constituían los ingresos de la Nación para ser transferidos. Esto que parece una pendejada, realmente puede costar el doble o puede significar el doble de recursos para la salud. La otra innovación que resulta importante es que ya la asignación de recursos al sector social va a ser creciente en forma predecible, que es totalmente distinto de lo que nos ha ocurrido en los últimos 6 o 7 años, que unos años ha sido creciente, otros ha decrecido, y sobre todo es imposible programar y planificar las acciones con unos montos de recursos sobre los cuales uno ni siquiera tenga pistas de por dónde va. Básicamente lo que se ha logrado ponerle son unos porcentajes de los ingresos corrientes de 23, 23,5, 24 y 25 para el sector fiscal, y un porcentaje creciente entre el 12 y el 22% para las transferencias a los municipios. Eso nos representa, a pesos del 93, si ustedes lo quieren poner en esos términos, pasar de 1.048.000 pesos a 1.450.000. Es decir, en pesos reales, la plata para el sector social en el año 94 más que se va a doblar.
y va siguiendo en una progresión que resulta importante. Por eso yo diría que el proyecto de ley es bastante importante en términos financieros. Hay una serie de tareas adicionales que hemos logrado incorporar en el proyecto. Yo les quiero, en general, decir que, si se quieren acordar de 3 palabras de esta sección, diría que el proyecto 120 avanza fortaleciendo la orientación básica de la Ley 10, haciendo, no obstante, una división menos tajante entre niveles de responsabilidad. Va más allá del tema curativo. A pesar de que la Ley 10 avanzó mucho en la idea de un nuevo modelo de salud, donde integraba el componente curativo con la promoción y la prevención, en la práctica descentralizó y asignó responsabilidades exclusivamente en el campo curativo. Porque se delegó el primero, segundo y tercer nivel de atención en lo propiamente curativo. En este proyecto se avanza en la delegación de funciones y asignación de recursos escritos, sobre todo para promoción y prevención. En el proyecto, ahora en la ley, se han asignado el 10% del citado fiscal, que van a ser recursos para salud alrededor de 30 mil millones de pesos para el año 94, destinados exclusivamente a promoción y prevención. Además, todo el componente de control de factores de riesgo, que hoy son supremamente descentralizados en el Ministerio, comienzan a descentralizarse. La tercera idea, la primera idea es la división menos tajante, segundo, más allá de lo curativo, tercero, el departamento alcanza a jugar un gran rol en materia de coordinación y planificación del sistema de la salud. Se complementa la Ley 10 sobre todo porque aquella distribución de competencias que había sido tan tajante en la Ley 10, se le meten recursos complementarios. Yo creo que quizá como desarrollo de la propia Ley 10, la Constitución dijo, oigan, ustedes no entreguen competencia y entreguen la plata. Y fue muy tajante que uno podía descentralizar solo en la medida en que entregara los recursos para ello. Este proyecto en realidad es la contrapartida de la Ley 10. Se había hecho una descentralización de competencias, pero cuando uno llegaba donde el alcalde decía, alcalde, nos descentralizamos, el alcalde me decía, yo me decía, ¿con qué? Hay entonces, quizá este es el mayor mérito del ejercicio, hay en materia financiera nuevos recursos que equilibran las competencias y nuevas modalidades que permiten contratación y subsidios a la demanda. Sobre este punto quisiera enfatizar la salida definitiva a todo nuestro lío que tuvimos en los últimos 2 meses de posibilidades de contratación resulta liquidada finalmente de forma permanente con el proyecto 120. Afortunadamente salió el cuento en el mes de junio y logramos afilar las garras en esta materia. Hablemos del segundo gran tema institucional, que es el tema de la seguridad social, en el cual yo quisiera simplemente desarrollar 5 o 6 grandes preguntas que cada uno debería ser capaz de responder a las 4:30 de la tarde. Las 5 preguntas simples son, primero, ¿por qué? Segundo, ¿qué? Tercero, ¿a quién? Cuarto, ¿quién va a hacer esto? Quinto, ¿cómo lo va a hacer? Sexto, ¿cuánto? Y séptimo, ¿cuándo? Estas son 7 preguntas que trataré de responder con la ayuda de estas grafiquitas en los próximos 15 minutos. Hay que reconocer que sobre todo la principal razón para hacer una reforma de seguridad social es la ausencia de salud en un porcentaje relativamente grande de la población. Las cifras, todas imperfectas, indican que probablemente más de 10 millones de colombianos hoy no están teniendo acceso a la salud. Y que el avance grande que se ha hecho en promedio ha ido paralelo a una inequidad creciente en materia de salud. El país ha progresado violentamente en equidad en términos de ingresos, en términos de educación, en términos de vivienda, en términos de oportunidades de empleo, en términos de oportunidades para las mujeres. Pero el progreso en equidad se quedó en salud como parte de una promesa. Uno, en realidad, tuvo en los años 70 unos avances muy grandes en materia de cobertura, que en los 80 comenzaron a descender. Y el avance propiamente de cobertura descendió como descendió el ritmo del progreso social durante todos los años 80. Y nos dejó en una situación en la que todos ustedes conocen. En realidad el sector oficial está cubriendo, mal contado, al 40% de la población,
tenemos en seguridad social y en entidades privadas una tercera parte de la población, y otra vez mal contado, pero el dato es aproximadamente cierto, una tercera parte de la población, 10 o 12 millones de colombianos, están ausentes, hasta los más mínimos servicios de salud. Yo lo único que logro contar es que como la cobertura de vacunaciones va más allá de 90, antes les llegan vacunas a algunos de estos muchachos, pero el resto, la salud está prácticamente ausente de ellos. Yo diría que entonces la principal dificultad es de orden de equidad. Por supuesto, estos problemas de salud se enfrentan por esta fragilidad institucional que hoy se hace mucho más evidente que en el pasado. En un país que se desarrolla tan rápido, que pide tanto, hoy uno encuentra que las instituciones están bastante pobres y requieren una nueva modalidad de organización. Volviendo un poco un tema atrás, en materia de equidad, hay un gráfico que resulta apasionante. En el año 73, un economista chileno, Marcelo Silosky, hizo un trabajo en Colombia preguntándose quién se beneficia del gasto público. Nosotros en planeación logramos montar un trabajo paralelo. Eso hizo en el año 73, nosotros queríamos mirar qué había pasado 20 años después. Por supuesto, la pretensión por el gobierno siempre era mostrar cómo el país había progresado rápido. Y miramos en materia de salud y encontramos, oh sorpresa, que la equidad en materia de salud, en lugar de haber progresado, había retrocedido. Hay un trabajo de desarrollo reciente ilustrando con detalle cómo este resultado es particularmente fuerte en el caso colombiano. La seguridad social tenía hace 20 años cobertura especialmente grande entre los grupos de las clases medias. Era como una especie de U invertida, donde el porcentaje de la población que tenía acceso era creciente hasta las clases medias, y la gente con más plata tenía otras modalidades de acceso a la salud. 20 años después nos pasó lo contrario. Esta gráfica es basada en unos datos del año 92 que nos muestran que en la medida en que se avanza en la escala social, esta es la gente con gorrito y sin recursos, y esta es con corbata y con plata. En la medida en que se avanza en la escala social, el porcentaje de gente afiliada a la seguridad social ha venido aumentando. Es decir, nos pasó una cosa que resultó bastante inesperada, y es que el 30% más rico de la población se apoderó de los servicios hospitalarios del Seguro Social. Y dejó, en realidad, al conjunto de la población sin oportunidades crecientes de seguridad social. Uno tenía el 20% de la población hace 20 años, el 20% más pobre, tenía hace 20 años el doble de oportunidades de estar afiliado al Seguro Social de lo que tiene hoy en día. Y por el contrario, nos queda esta afiliación obligatoria a un sistema público en proceso de transformación. Aparte de este problema de inequidad, por supuesto, hay el problema que los salubristas han mencionado por insistencia, y yo no soy salubrista, repito el argumento. El argumento dice, más o menos, que ha habido una creciente falta de integralidad en la atención al paciente, porque a pesar de que los hospitales cada vez se llaman menos de asistencia pública, en realidad el modelo de salud continúa siendo uno de contacto puntual o contacto casual del enfermo con el hospital una vez enferma, que obtiene, en ese caso, asistencia social, que contrasta marcadamente con lo que uno querría tener de salud integral en un sistema de seguridad social. En realidad, aquí lo que se está presentando es un desbalance en esta balancita que es tan complicada de mantener entre lo que es la salud propiamente curativa y lo que sería prevención y promoción como elementos de una visión integral del sistema. Uno quisiera tener un sistema en el cual la promoción de la salud tuviera un rol mucho más activo que lo que tiene en el pasado, que hubiera instituciones, ahora les digo qué significa esto, instituciones que jugaran un papel mucho más proactivo en la búsqueda de esta promoción del bienestar individual para conducirnos a una salud que resulte más óptima. Por lo tanto, bajar esta escala, ya dado nuestro nivel de desarrollo, mucho más hacia la promoción y la prevención, en lugar de hacia la parte puramente curativa. ¿Por qué? Estoy llegando a responder a la pregunta. Hay tres razones adicionales. Porque la Constitución nos dio unas señales muy claras. Nos dijo, básicamente, tienen que desarrollar un nuevo sistema de seguridad social que tenga tres principios elementales en práctica. Que sea universal, que sea solidario y que sea eficiente. Por ende, para uno buscar universalidad tiene que estar pensando en un sistema
que tenga cobertura total. Para la cobertura total nos hemos propuesto implementar en el proyecto 3 procedimientos complementarios. Lo uno, el más simple de ellos, es tratar de ampliar la cobertura a las familias. Hoy la cobertura de seguros sociales de orden individual, apenas en algunos departamentos se han ensayado la cobertura familiar. Segundo, hacer la cobertura de orden obligatorio no solamente para los afiliados de las empresas modernas, sino para el conjunto de la población. Y tercero, implementar un sistema de subsidios que permita financiarle la atención a la población de escasos recursos, que en cualquier caso no podría tener acceso financiado a la seguridad. Nos dijo también la Constitución acerca de la solidaridad. Por solidaridad en el sistema debemos tratar de avanzar en uno en el cual la población con mayores recursos pueda contribuir en la medida de su capacidad, mientras la población de menores recursos esté en capacidad de obtener recursos de salud en la medida de sus necesidades. Uno tiene en este esquemita básicamente un grupo de la población que tiene mayores recursos, que ayudaría con recursos financieros a financiar el sistema. Y este sistema logra complementarse con recursos fiscales por parte del Estado. Recursos fiscales y recursos de solidaridad que llegaría a la población que no está de corbata, sino de overol, que debería recibir en la medida de sus necesidades. ¿Ustedes están viendo bien? Sí. El tercer componente que la Constitución indujo a pensar era montar un sistema de seguridad social que fuese sobre todo eficiente. ¿Por qué eficiente? La principal razón para dudar de la eficiencia de nuestro sistema de salud son 2 datos. Primero, el porcentaje del gasto total, o el porcentaje del PIB que se gasta en salud en Colombia, que es el 4%, no resulta anormalmente bajo en una comparación internacional. El informe del Banco Mundial del 93 trae información muy rica sobre cuánto se gasta en los diferentes países, el sector público y el sector privado, en su salud. Y lo que uno encuentra es que las cifras del caso colombiano están apenas en el margen de lo que se podía esperar, en la parte bajo de lo que es relativamente normal. Y lo que sí resulta totalmente espectacular es que con este nivel de gasto casi normal tengamos unas deficiencias de cobertura que resultan anormalmente bajas en el contexto de América Latina, cerquita a Bolivia, Honduras y Guatemala. Y estamos muy lejos en el resto del mundo. Entonces, estamos tratando de buscar un sistema que utilice de forma mucho más eficaz este ejercicio. Y pensamos, y aquí hay que reconocer que pensamos como economistas en esta materia, y era pensar en la bondad de tener en el área de la salud, que es un área con un mercado con tantas dificultades, principios elementales que en el resto de sectores de la economía normalmente inducen eficiencia. Principios que son, primero, competencia entre instituciones. Segundo, posibilidades de elección por parte de los usuarios. Entonces, tratamos de crear un sistema de entidades de promoción o de afiliación plurales, fortaleciendo mucho la capacidad de decisión de los usuarios, que nos permitiera a la vez que buscar competencia en calidad y en oportunidad hacer un control de costos y evitar el tema o el problema que la mayor parte de países que han intentado expansiones de seguridad social rápido, como Corea o como Costa Rica, han visto enfrentarse. Uno, en el fondo, querría armar lo que hoy Naciones Unidas llamaría un sistema de salud con un mercado amigable. Es decir, donde las fuerzas del mercado funcionen, pero funcionen teniendo en cuenta las particularidades e imperfecciones de un sistema como el de la salud. Ya les conté por qué. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que se hace en el proyecto de seguridad social? El proyecto de seguridad social en realidad se va a hacer apenas 2 cositas. Se va a hacer la reglamentación de un nuevo derecho a la salud de los colombianos alrededor de un programa concreto, que lo llamamos un plan de salud obligatorio. Para con este ¿qué? Es lo que la gente come. Hay un nuevo modelo de organización, un nuevo sistema de instituciones que permiten llevar a la práctica ese nuevo derecho para los colombianos. Tratemos de entrar en detalle sobre el objetivo de la reforma básica de seguridad social. La Constitución, ustedes se acuerdan, fue muy enfática en enfatizar, fue muy enfática en ponernos
los términos de solidaridad, universalidad y eficiencia. Pero se le olvidó un término que para mí es más importante, que es equidad. En términos de salud, que en buena parte los engloba a todos, pero va mucho más allá de eso. Y esto tiene que partir de un par de principios. Primero, hay que lograr la cobertura total del sistema en un periodo prudencial de tiempo. Y segundo, hay que aplicar un viejo principio, que es tratar de llegar con los beneficios de salud de acuerdo a la necesidad y no de acuerdo a la capacidad de pago. Este principio básico es el objetivo de la reforma esencial. En este que estamos tratando de desarrollar, el plan obligatorio de salud se basa en lo siguiente, en enfatizar la integralidad de la atención en términos de patologías para todas las enfermedades, en términos de niveles de atención para todos los niveles y en términos de tecnologías esenciales, alrededor de un plan de salud obligatorio que tenga el mayor costo de efectividad, a pesar de que cubre todas las patologías, a pesar de que está en todos los niveles y con todas las tecnologías, tiene priorizado el tipo de atenciones en términos de costo de efectividad. Es en cierta forma un plan, es un paquete que va mucho más allá del paquete básico del que hablaba la nueva Constitución y alcanza la integralidad. Es entonces como un intermedio entre esa integralidad o exhaustividad que algunos han pretendido en el pasado o en otros países y el principio básico que la propia Constitución había definido. La descripción de lo que constituiría parte de este plan es por supuesto muy conocida para todos ustedes. Tiene que tener promoción y prevención, consulta externa, ayudas diagnósticas, medicamentos esenciales, subrayado, atención de urgencias, hospitales de cirugía y todo el resto de actividades de intervención que son particulares a las diferentes regiones. ¿A quién? Es la tercera pregunta. La respuesta simple es: hay que tratar de obtener cobertura a toda la población, de acuerdo con sus capacidades y de acuerdo con sus posibilidades. Y para ello, simplemente hay que tener en cuenta que vamos a tener siempre, por más que uno quiera hacer progreso social en este país, dos tipos de población. Una que puede pagar y otra que no alcanza. Por eso, en el proyecto se diferencian exclusivamente para propósitos de financiación dos tipos de población. Lo llamamos la población afiliada, que es aquella que recibe seguros de salud a partir de una cotización básica, que depende de su ingreso, y aquella que recibe de seguros de salud a pesar de no estar pagando. Las cifras simples indican lo siguiente. Quizá esta es la grafiquita más bonita de estas 52 que voy a presentar el día de hoy, que es cómo está evolucionando o cómo se prevé que evolucione la cobertura de los diferentes subsistemas de la seguridad social. Básicamente hoy tenemos en el país 5 millones de personas que están afiliadas al Seguro Social, que es la línea roja. Y tenemos más o menos 500.000 personas, o hasta 700, en el sistema de subsidios de las empresas solidarias. Y estamos teniendo, por supuesto, desde el punto de vista de seguridad social, falta de cobertura al 80 y al 75% de la población. ¿Qué pretende el sistema tratar de desarrollar en un periodo de tiempo prudencial? Primero, una expansión muy rápida de la afiliación de la cobertura social en el sentido clásico, con la afiliación. De forma tal que vamos a llegar en un periodo muy corto, fíjense, el año entrante, a tener 10 millones de población afiliada, simplemente por cobertura familiar. Vamos a tener unos 20 millones de colombianos en el año 2000 en población afiliada y así sucesivamente creciendo hasta tener un porcentaje de casi 30 millones en el año 2005. Paralelamente a esta expansión de la población afiliada, y ahora vemos los mecanismos para lograrla, estamos superponiendo un monto absoluto grande y relativamente estable de población subsidiada, que debe alcanzar más o menos a la cuarta parte de la población, que son las líneas verdes que ustedes están encontrando. Entonces aquí en este eje estamos encontrando población de 0 a 45 millones y estamos encontrando la población contributiva, los afiliados subsidiados que van a estar creciendo hasta alcanzar en 3 años 10 o 12 millones de colombianos y se va a mantener en este nivel en los próximos 10 años. Y tercero, nos encontramos en el Congreso con una buena suerte, que nos permitieron utilizar parte de los recursos de Cusiana para poder aumentar las coberturas.
En el periodo más amplio vamos a estar utilizando alrededor de unos 250 millones de dólares año para ampliar cobertura, lo cual nos permite, contrario a lo que habíamos esperado en el proyecto, llegar a una cobertura completa del sistema en el año 2000. Nosotros estamos previendo, y por eso le pedimos al Congreso, que nos diera hasta el año 2004, 20 años, para poder tener una cobertura completa del sistema. Con los recursos de Cusiana, esto lo logramos adelantar unos 5 años. Y uno podría estar pensando en tener coberturas completas del sistema. El 98, 99%, que es la cifra máxima que uno podría aspirar en un periodo de 7 u 8 años. Cuarta pregunta. ¿Quién va a hacer esta enorme tarea? ¿Cuáles son los nuevos agentes del sistema y cómo va a ser su estructura de funcionamiento? Hay 5 palabritas básicas que espero de ustedes de ahora en adelante se aprendan con detalle. Las cifras se llaman CNSS, EPS, POS, IPS y FSG. Son 5 pilares en el sistema. ¿Qué son qué? Primero, un nuevo esquema de dirección institucional. Nos metimos en un rollo que fue muy complicado, pero creo que va a ser muy interesante desde el punto de vista democrático y de comportamiento de la sociedad civil. Y es que vamos a tener un ministerio conjunto. Es decir, vamos a crear, o se ha creado, un Consejo Nacional de Seguridad Social con participación de empresarios y trabajadores del gobierno y del sistema de prestadores de servicios de salud. Son las 3 personas que en realidad dirigen y ordenan al conjunto de las tareas del ministerio. Como un ministro de salud en este país dura en promedio 11 meses. Y esa ha sido la expectativa de duración de un ministro desde el año 48, 11 meses. El sistema de salud tiene que tener mucha más estabilidad. Este tipo de dirección colegiada, más acorde con las aspiraciones democráticas de los colombianos, además puede resultar en mucho más estabilidad política y mucho más eficiencia. El segundo componente son empresas promotoras, que son el nuevo eje básico del sistema, que permitirán la afiliación de la población a ellas para prestar un plan de salud obligatorio que será prestado en sus diferentes elementos por instituciones prestadoras del servicio y serán unas y otras fortalecidas o vinculadas a través de un fondo de solidaridad. Otra vez, ¿cuáles son las 5 siglas básicas? CNSS, EPS, POS, IPS y EPSG. Veamos un poquito en detalle cuáles son las diferentes características, cómo funcionaría este sistema. Por supuesto, al Consejo Nacional le corresponden las funciones básicas de dirección, de normación, regulación, control y vigilancia, del cual el Ministerio de Salud es simplemente el instrumento técnico. Yo seré quizá el último de los ministros de salud con discreción. Tiene un sistema de entidades promotoras de salud. Quizá este es el componente más importante de todo el sistema y la innovación que resulta de la organización, que son múltiples y tienen por funciones, primero, la afiliación y carnetización de la población, que esa es la tarea más importante. Segundo, el recaudo mismo de la cotización. Tercero, la administración de los servicios, de los recursos. Y cuarto, la contratación propiamente de los servicios. Las EPS tenderían a contratar los servicios alrededor de un plano obligatorio de salud que debe ser crecientemente único y uniforme para el conjunto de la población y que se va a prestar a través de instituciones prestadoras de servicios que llamamos IPS, que ofrecerían los servicios obligatorios, que hacen parte del plan obligatorio, y los servicios complementarios, que serán un componente esencial de la demanda final de salud de la población. Uno tiene, adicionalmente, para interconectar el sistema de empresas promotoras e instituciones prestadoras, un fondo de solidaridad y garantía que tiene como funciones básicas 4. Primero, hacer una compensación del sistema. Ahora les explico con detalle cómo funciona, pero estamos tratando de copiarlo, básicamente, de la escala de compensación. Segundo, dar y cofinanciar subsidios a la población que no puede acceder en forma plena a la seguridad social. Tercero, cofinanciar esta tarea de la promoción de la salud en el conjunto de la población. Y cuarto, propiamente servir como un sistema de reaseguro para enfermedades catastróficas. Veamos en detalle cuáles serían los principios de las entidades promotoras de salud. El único principio que tenemos alrededor de esto es un realismo político e institucional. Es partir de la diversidad y promover la pluralidad. Gran parte de la pelea
que tuvimos en el gobierno antes de presentar el proyecto es que no había unidad alrededor de este criterio. Y había todavía la pretensión de que hubiera una única institución de seguridad social que pudiera atender al conjunto de los colombianos. En realidad, en este país se encuentra una diversidad muy grande de instituciones que ya están funcionando y con una buena articulación y reorientación podían servir de bases y núcleos esenciales del proyecto. Por supuesto, ¿quiénes son estas entidades? No hay que explicar mucho. Uno tiene el Seguro Social, que con una mejor eficiencia puede empezar a funcionar. Uno puede tener las cajas de compensación, que han hecho un avance grande en materia de prestación de servicios de salud a un conjunto grande de la población. Tiene las empresas de medicina prepagada, que han hecho algunos avances, aún con algunas limitaciones. Y tiene este nuevo sistema de creación de instituciones públicas, regionales y empresas solidarias. Aunque el proyecto de ley no lo establece en forma taxativa, yo me imagino que a 5 años el sistema de seguridad social vaya a tener unas 5 o 6 grandes instituciones promotoras de salud. Que sea el seguro social, que va a continuar siendo la mayoría de la población en un periodo largo de tiempo. Segundo, 1 o 2 empresas promotoras que resulten de las cajas de compensación. Tercero, 1 o 2 empresas promotoras que resulten de las actuales empresas de medicina prepagada, una transformación importante. Y como de costumbre en este país que hay tanto regionalismo, probablemente 1 o 2 entidades públicas regionales que traten de aglutinar la prestación del servicio en las diferentes regiones. Todas estas posibilidades están permitidas. Alrededor de instituciones prestadoras del servicio, que son otro componente, simplemente quiero mencionar aquí que tiene toda la diversidad posible de hospitales, centros de salud. La ley trata de promover explícitamente las asociaciones de profesionales y las cooperativas para tratar de buscar nuevas modalidades de organización. La siguiente gráfica no quiero enfatizarla y se la dejo para el final. ¿Cuál es la propuesta de reforma del sistema de hospitales? Si todos los cuento, todos lo saben. El quinto componente tendría que ser cómo funciona el Fondo de Solidaridad y Garantía. Como les decía, las 4 funciones básicas son tratar de cofinanciar la promoción de la salud y la concesión de los subsidios que van a estar a cargo de las entidades territoriales en forma cruzada con el sistema de descentralización, de ser propiamente un fondo de reaseguro para enfermedades de muy poca probabilidad de ocurrencia y muy alto costo, y ser un sistema de compensación para diferencias de riesgo e ingreso. Esta compensación, por supuesto, y sería una parte importante, funciona alrededor de 2 sistemas que se están creando con el desarrollo del sistema en su conjunto, el subsistema, el sistema contributivo y el sistema subsidiado. En realidad, la población con capacidad de pago va a estar contribuyendo en la medida de sus recursos con aportes individuales al sistema, y la nación y la gente que logra tener aportes individuales van a cofinanciar subsidios para la población con menor capacidad de pago y por lo tanto tener un financiamiento del sistema en conjunto. La siguiente pregunta para esto sería entonces cómo va a funcionar este esquema. Ya les anticipé, básicamente el ejercicio simple de organización de esta función de compensación es la siguiente. El país puede tener 2 tipos de gente: unos gorditos que se ganan $1 millón mensuales y unos flaquitos que se ganan el salario mínimo. Los gorditos que ganan $1 millón, al cotizar el 12% de sus recursos, estarían poniendo una contribución al sistema de 120.000 mensuales. Los muchachos más flacos solamente alcanzan a poner $12.000 al sistema año. Las estimaciones del Plan Obligatorio de Salud indican que este por familia podría estar costando entre 250 y 300.000 por año. Es decir, en principio, digamos, $20.000 mensuales por familia. ¿Qué es lo que ocurre? Que este señor gordito puede ponernos para lo que nosotros llamamos técnicamente una unidad de capitación, una unidad de pago por capitación. A la entidad promotora se le va a pagar para la prestación de servicios de salud de cada familia una unidad estándar, que son los $20.000. Los otros 100 van para el conjunto del sistema.
De forma tal que para la familia rica y para la familia pobre se le va a pagar el mismo plan de atención. Estos 100.000 pesos que le quedan sobrando al gordito van al Fondo de Solidaridad para financiar ese déficit que se genera con el muchacho más flaco. En conjunto, uno podría pensar que la operación del sistema, el cómo, es el siguiente. Uno tiene de partida quizá un par de fuentes básicas. Primero, la contribución al sistema, es decir, la plata que la gente de su bolsillo va a poner para la afiliación, la gente que está en capacidad de pagar. Y segundo, el sistema fiscal va a poner un par de nuevos recursos. Primero, ya les conté los recursos que van a hacer la descentralización, que va a ser para fortalecer la capacidad de los municipios y departamentos para proveer servicios de salud. Pero además me va a poner una platica adicional para este fondo de solidaridad y garantía. Con unos y otras platas, nosotros vamos a tener la gente gordita que nos pone un punto de la cotización para el fondo de solidaridad que se complementa con los recursos que el propio Estado pone directamente del gobierno central o a través de los municipios para financiar el acceso a la salud de la gente con overol. Entonces, en realidad, uno está teniendo al conjunto de la población con corbata y la gente con overol atendiendo un plan o recibiendo un plan de salud obligatorio que resulta crecientemente homogéneo para el conjunto de la población. En el fondo, lo que uno está encontrando, si se quiere, entonces es una organización del sistema que tenga los 5 componentes que les digo, que tenga los contribuyentes o la gente, que tenga un sistema de entidades promotoras al cual la gente puede escoger para afiliarse. Estas entidades promotoras pueden ser el seguro, las cajas, las prepagadas, las empresas solidarias o empresas públicas. Estas entidades promotoras contratan con instituciones prestadoras que pueden ser solidarias, privadas o públicas. Los fondos locales de salud, que hacen parte del otro proyecto, me van a financiar en parte los prestadores públicos y en parte me van a dar plata para subsidiar gente que habría de hacer el mismo ejercicio. Y en este fondo de solidaridad existen entonces estas 3 subfuentes. Básicamente esa sería la forma como se organizaría todo el sistema. ¿Qué es lo que contestaba hasta ahora alrededor de seguridad social? ¿Por qué? ¿Qué? ¿A quién? ¿Quién? ¿Y cómo? A los que no les gusta cuánto, que sería como la siguiente pregunta: ¿cuánto en términos de personas y cuánto en términos de recursos? Ya mostramos las cifras globales de ampliación de la cobertura del sistema en su conjunto. Lo que uno encuentra ahora es que vamos a tener un esfuerzo muy grande de ampliación de coberturas el año entrante. Entonces vamos a hacer un esfuerzo que va a ser creciente en términos absolutos y decreciente en términos relativos, pero que va a tener un enorme empujón en los años 94 y 95. Y nosotros estaríamos, a través del sistema contributivo, entre el periodo 95 y 2000, la meta es estar cubriendo 1,5 millones de personas nuevas por año. Y a través del sistema subsidiado, vamos a tener cubriendo en promedio 1 millón de personas por año. De forma tal que logremos tener unas coberturas completas, como les decía, para el año 2000, de 20 millones del sistema contributivo y de unas 14 millones del sistema subsidiado, con lo cual estaríamos en capacidad de tener cobertura completa en el sistema de seguridad social. La plata. Ese es el otro tema del cuánto. ¿Va a representar esto una reducción de gastos en salud? La respuesta es no. Aquí hay simplemente 3 formas de presentar la misma información. ¿Cuál va a ser el gasto institucional, público de seguridad social en el conjunto de la salud? Hoy ese gasto institucional, que aparte del privado, representa más o menos un 2.3% del PIB. El plan está diseñado para que en el año 99, en el año 2000, estemos exactamente en el doble de gasto público, o en el doble de gasto institucional, como proporción del ingreso nacional. Lo cual, en términos absolutos, nos pasa de hacer un gasto de 29.000 pesos por persona año a un gasto de 75.000 pesos por persona año. En sentido estricto, en dólares, se me jodió el cuadro. En dólares, el cálculo es que estamos alrededor de
38 dólares por persona y estaríamos pasando a 80 dólares por persona en los próximos 10 años. Lo que nos pone, en términos de gasto institucional, en un nivel que resulta apenas coherente y consistente con nuestro grado de desarrollo. En realidad vamos a hacer una especie de desatraso o de cachinado, porque a pesar de que no estamos muy bajos, ciertamente estamos por debajo de los patrones internacionales. Va a haber, en términos de este esfuerzo de gasto público, una reorientación y un cambio de composición importante del gasto. Vamos a tener como dos fases de la expansión del gasto institucional. La inicial, en la cual el gobierno, a través del gasto público, va a ponerle el chancletazo inicial. Entonces nosotros estamos previendo que vamos a tener un sistema público que va a expandirse inicialmente rápido, del 1.2 al 1.8%, y ahí tenderá a estabilizarse en el mediano plazo. Es decir, el gasto público, propiamente hablando del gasto fiscal, tenderá a ubicarse en los niveles que son consistentes con los patrones internacionales. Pero en la medida en que ese gasto público sea capaz de inducir una creciente afiliación del sistema y una mayor eficiencia, el gasto contributivo o los recursos internos propiamente del sistema de seguridad social que se derivan de las contribuciones va a estar ampliándose progresivamente, de forma tal que hacia adelante, ya después del año 95, 96, ya los recursos internos del sistema sean de similar magnitud que los recursos públicos, y hacia adelante vaya a ser esa la parte sustancial de aumento de recursos para la salud. Es decir, hay un cambio evidente de composición donde hay un esfuerzo inicial de gasto público para poner en marcha el sistema que va a ir generando su propia autofinanciación hacia adelante. Pongámonos en términos del PIB. ¿Cómo va a evolucionar por detalle, por origen del gasto, los diferentes recursos del sistema? En realidad, lo primero es el gasto público central. El gasto público central no va a tener mucho dinamismo en los próximos 10 años. El gobierno va a hacer un esfuerzo grande en los próximos 3 años para evitar que la descentralización genere simplemente reducción de gasto central a través de los nuevos subsidios y a través de un fondo de prestaciones que se creó. Pero, desde el punto de vista público, la mayor parte de recursos se ejecutan directamente por las entidades territoriales. Es decir, hoy el gobierno se gasta, de cada 3 pesos que nos gastamos, yo me gasto 2 y las entidades territoriales se gastan 1. En los próximos 7 años, las proporciones serán exactamente inversas. Los municipios se gastan 2 y yo me voy a gastar 1 en subsidios. ¿Cuál es la fuente básica de crecimiento del sistema? Uno encuentra, por supuesto, que está estos recursos internos de la seguridad social. Estos esfuerzos de cotización que van a ser un porcentaje muy creciente del gasto. Y aquí al final se nos mete el parque crucial. De forma tal que ustedes lo que encuentran es que en realidad hay un múltiple cambio de composición del gasto público. Cada vez menos tendremos que llegar a lo que dice el ministro Pedro Plata. Cada vez más tendrá que llegar a las propias instituciones locales que enfrentarán directamente los problemas, con recursos que la nación les mandará en forma creciente. Segundo, cada vez menos será un sistema de gasto público. Cada vez que haya un esfuerzo inicial de gasto en el periodo inicial, el sistema será autofinanciado en gran proporción hacia adelante. ¿Cuándo? Esta sería como la séptima pregunta a los del sistema, lo más rápido que se pueda, como todo en este país. Básicamente, el proyecto de ley está contemplando un sistema de transición que protege particularmente 3 tipos de entidades. El Congreso consideró que abrir la competencia al sistema de salud podía poner en peligro al menos 3 instituciones en el corto plazo. Primero, al Seguro Social; segundo, a las cajas de compensación; y tercero, a los hospitales. Entonces propuso que nadie se podía desafiliar del Seguro Social en el próximo año, o un año después de que empezara un Fondo de Solidaridad y Garantía, que básicamente eso daba un margen de espera hasta febrero del año 95. Con lo cual, la nueva competencia tendrá que, en lugar de tratar de quitarle los afiliados del Seguro Social, tendrá que ampliar cobertura, incluyendo gente nueva. O sea, esta decisión de orden político termina teniendo un muy buen impacto en términos de cobertura. A las cajas de compensación, como hoy ellas tienen una cobertura de la población familiar, de la gente que está en el Seguro Social, también se le da este margen de espera para no retirar completamente la población de ellos.
Y a los hospitales públicos se les garantiza en los próximos 3 años recursos reales, estables, por lo menos hasta el año 95. Yo diría que el funcionamiento pleno del sistema estará en realidad a partir de ese año. O sea, tendremos que esperar hasta el 95, donde el sistema esté totalmente reglamentado, estén abiertas realmente las fuerzas de la afiliación, la voluntad de la gente y la competencia para ampliar el sistema. Yo diría que este es un periodo relativamente corto de transición, pero que se ha considerado que resulta razonablemente eficaz para poner un proceso de reforma que resulte irreversible. Vuelvo entonces a mi índice. No se desesperen, voy en la mitad. Echábamos el cuento inicial de la visión estratégica de cómo está manejando el Ministerio. Segundo, de la importancia del par de proyectos de ley que se constituyen en sentido estricto en los nuevos pilares del nuevo sistema de salud en Colombia. Ahora tratemos de dedicarle un rato, con detalle, a discutir las implicaciones de la reforma en términos de los retos de la transición, la puesta en marcha y reglamentación del sistema, la nueva salud pública que corresponde, el nuevo rol de los proveedores, las oportunidades, la operación y las capacidades y el nuevo rol del Ministerio como se percibe en general. Les desagrego entonces un poquito más el índice. Inicialmente, me parece que este ejercicio rápido de descentralización de la prestación de servicios y de algunos roles importantes. Segundo, de la generación de un sistema de seguridad social, convierte a las tareas del Ministerio en aquellas que usualmente se han olvidado. Es decir, yo estaría dispuesto a cambiar hacia adelante el nombre del Ministerio y lo pondría ahora sí propiamente un Ministerio de la Salud Pública. Es decir, de la creación de aquellas condiciones en las cuales los individuos no pueden asumir sus problemas de salud, o más bien la creación de condiciones para la asunción colectiva de ciertos problemas de salud, de ciertos riesgos, de ciertos sistemas de promoción y prevención. En ese sentido, yo creo que el principal reto que debemos enfrentar en estos 6 meses es tratar de armar propiamente una especialización del Ministerio en su dirección de promoción y control, en lo que uno llamaría un paquete de salud pública, que es concentrar la atención, además de regulación y asistencia técnica, en la provisión de algunas pocas operaciones de salud pública que tengan altísima costo-efectividad, o altísima efectividad en el gran costo. Esto me parece que es quizá la tarea importante del Ministerio. Yo lo percibo hacia adelante como un Ministerio generador de estas acciones de salud pública en sentido estricto y como promovedor del desarrollo institucional. Desarrollo institucional de entes prestadores, de entes promotores y de entes rectores locales. Es hacia adelante como la gran tarea que uno percibe en tareas de la salud. Por eso hay que centrar la atención primero en reconstruir, me parece, un nuevo sistema de información epidemiológica que sea la guía normal del funcionamiento del sistema. Este cuento de echar salud en discurso es cada vez menos cierto y es cada vez más complicado cuando uno está comprometiendo con paquetes ciertos y de proyecciones razonables. Se requiere la información epidemiológica, se requiere todo el sistema de vigilancia para montarlo. Sobre esto hay una linda iniciativa que debe estar en práctica el 1 de enero del año entrante. Segundo, todo el sistema de promoción de la salud, que requiere un esfuerzo colectivo de organización, de prevención de la enfermedad, el paquete de salud pública que incluye los 2 anteriores, intervenciones claras en los mercados de alimentos, de medicamentos, que hoy se están haciendo de forma muy puntual, y yo diría que de forma inconsistente con los requerimientos del nuevo sistema. Por eso estamos proponiendo el proyecto, y no ha sido muy bien recibido por los industriales, de que todo el control técnico y económico de los medicamentos vaya al Ministerio de Salud. Tercero, creo que hay que tratar de fortalecer el manejo ambiental en el sentido de evitar que el nuevo proyecto de seguridad del Ministerio del Medio Ambiente se dedique a cuidar las mariposas y los arbolitos, que es la percepción que yo tengo, que está logrando una excesiva consideración del componente rural y bucólico del medio ambiente. En realidad nosotros somos todos víctimas del medio ambiente. Como dice la teoría, una tercera parte de nuestros riesgos provienen del medio ambiente, y ahí el Ministerio de Salud tiene que jugar un papel mucho más importante que en el pasado. Y finalmente, nos tocará siempre, y ahora que hay un instrumento básico de focalización, de subsidios,
tratar de generar condiciones que permitan el acceso a la salud a las poblaciones más pobres y más vulnerables, que son funciones que el mercado no va a resolver en ningún caso. Llegó el tema que les gustaba: el proyecto y los hospitales. En realidad, ¿cuál es la situación de los hospitales frente a la reforma? ¿Cuál es lo que uno creería que es el nuevo rol que deben estar jugando? Y uno diría, primero, ¿por qué los hospitales? Segundo, una pequeña presentación de lo que no es, y tercero, una síntesis de lo que propongo. ¿Por qué los hospitales? Yo creo que por dos razones. Una de orden práctico, porque si alguien es víctima de la falta de claridad en las reglas del juego, son los directores de los hospitales. Y ustedes sufren tanto y se les cae el pelo tanto como a mí en esta situación de, por falta de claridad institucional, todo es un proceso de negociación bastante poco eficaz. Segundo, porque desde el punto de vista propiamente histórico, lo que uno encuentra es que existe un rol importante a los hospitales en esta fase histórica de desarrollo de la salud. Pongan un poquito de imaginación porque la piel está muy delgadita. Como proporción este es el ingreso per cápita y este es el porcentaje de gastos de la salud que van a los hospitales. Un reciente libro, muy divertido del Banco Mundial, que se llama El manejo de los hospitales públicos en países en desarrollo, trae cifras provocadoras sobre cuál es el porcentaje de gasto público o de gasto total que se va a los hospitales en los diferentes países. Y yo hice una grafiquita. Esta grafiquita me indica de que como proporción del gasto en salud, los países inicialmente crecen la participación de los hospitales. Llegan a un máximo y los hospitales, una vez el grado de salud de la población tienda a progresar, se hacen menos importantes y requieren ser complementados con sistemas de provisión de servicios. En realidad, cuando uno encuentra Colombia, la pregunta que se hace es, ¿dónde está? De acuerdo con este patrón internacional. Iba a traer la grafiquita completa, pero como mayor de impresora a última hora, después de la regata. Colombia, ¿en qué lugar está en el año 89? O sea, de acuerdo con el ingreso per cápita colombiano, nosotros deberíamos tener la máxima participación posible de hospitales acorde con las tendencias históricas, pero se nos fue la mano. Y la participación del gasto en hospitales, en el gasto total, es mayor a la que uno encuentra en ningún país del mundo. Esto es un tema que entiendo, hay una presentación de Don Shepard mañana, que enfatiza algunas implicaciones de este hallazgo empírico, que resultan interesantes. Lo que encuentra es que en realidad hay un nuevo trabajo y una nueva modalidad de acción que requiere ser repensada. ¿Qué podría uno pensar en términos de los proyectos de ley? Tratar de mirar, y lo hice en los últimos días, tratar de pensar, si yo fuera un director de hospital, ¿cómo miraría el par de proyectos de ley? Y en realidad aparecen una serie de implicaciones cuidadosas de cada uno de los proyectos. En términos de descentralización, en realidad no hay mucho. Aparte que reafirma la reorientación básica de competencias entre entes territoriales, de que fortalece la descentralización, de que insiste en términos de la necesidad de generar instituciones autónomas en términos financieros, de patrimonio y administrativos. Pero básicamente lo que implica es una nueva reorientación de instituciones autónomas y segundo, nuevos entes de autoridad. Uno podría pensar, entonces, que, pero no quiero enfatizar, que después no me pueden preguntar cosas, de que hay implicaciones sobre distribución de competencias, sobre distribución de recursos y disposiciones complementarias, entre las cuales, sobre todo, los elementos más importantes son la agilidad del proceso de contratación. Primero, nos saca de este maratónico jurídico que estamos, en que nos impidió girar en los hospitales privados en los últimos 2 meses la plata que requería. Salen de una vez por todas ese problema. Los hospitales aparecen con unas nuevas modalidades
de operación que resultan más eficaces que en el pasado, y se simplifican los procedimientos de inscripción y de concesión de naturaleza jurídica. El proyecto de seguridad social, por supuesto, tiene implicaciones mucho más grandes sobre el conjunto del sistema. En realidad, el proyecto de seguridad social es, en su conjunto, un sistema de redistribución del riesgo. Uno diría que hasta hoy el proyecto, o el riesgo de la salud, ha estado, no como dice el gráfico, concentrado en pocas instituciones. Para la mitad de la población, el riesgo de la salud está en sus bolsillos y nadie más acude a ello. Para la otra mitad, para la tercera parte más de la población, el riesgo de la salud está en los hospitales, que a la medida que continúen funcionando como instituciones de asistencia pública y con presupuestos ciegos que no tengan en consideración absolutamente el tipo de requerimientos y necesidades de la población, el riesgo tiende a concentrarse en los hospitales o en un sistema que desde el punto de vista de seguridad social es bastante imperfecto. Por la afiliación integral, el riesgo tiende a concentrarse excesivamente en unos intermediarios, como el seguro social o como la empresa de medicina prepagada, para otra tercera parte de la población. Entonces lo que uno encuentra es un sistema de riesgos concentrados en los cuales, por supuesto, los mecanismos de racionamiento son en su orden. Para la gente que no tiene plata, la capacidad de pago, y para la gente que tiene ofertas, pero con presupuestos ciegos, la oferta o capacidad disponible. Después de la reforma, en realidad, lo que está percibido es quizá el cambio más importante que uno está teniendo con toda la reforma, es un proceso de compartir riesgos a lo largo de todo el sistema. Y este compartir riesgos a través de todo el sistema nos permite que la población vaya a las entidades promotoras a pagar los recursos y a estas se les van a entregar la capacitación. Las entidades promotoras a su vez van a estar en relación con las entidades prestadoras o instituciones prestadoras con modalidades de prestación de pagos de servicios que ahora describo como capitación u otras, y se hace obligatorio y generalizado el sistema de copago, o sea, de responsabilidad individual frente al conjunto del sistema. A su vez, las propias instituciones deberán desarrollar, y el proyecto prevé, sistemas de compartir riesgos con su personal. Cambiamos. Aparte de este elemento, quisiera enfatizar que en realidad el proyecto de reforma de la salud en su conjunto provee incentivos de orden institucional, de orden operación y de la transición para los hospitales, que si uno podría sintetizar, diría, crea nuevas oportunidades, crea un nuevo sistema de operación y finalmente nos permite concentrar en mejorar las capacidades de los mismos. Lo primero que uno dice es cuáles son las oportunidades que está creando para los hospitales el nuevo sistema de salud. Primero, yo diría que es el nuevo sistema de mercado amigable, basado sobre las ideas constitucionales de solidaridad, de eficiencia y universalidad, que en el fondo lo que representa a cada uno de ustedes, si lo hacen bien en el futuro, es simplemente triplicar los recursos existentes en la economía que van a pasar por sus campos. En términos de pesos del 93, lo que estamos previendo es unos recursos que tengan la siguiente composición. Vamos a mantener en términos estables, como proporción del PIB, los recursos que van dirigidos a las instituciones, propiamente hablando con sistemas de pago que ahora se tienen, pero propiamente al portafolio institucionales se va a mantener en términos reales estos recursos. El monto global de recursos va a pasar de estar hoy en 1.4 billones de pesos a estar en 3.7 en el año 2000. O sea, se va a multiplicar por 3, por 2.7 para ser más preciso, por un decimal. Pero la mayor parte
de los recursos, o diríase todos los recursos adicionales, van a provenir de dos fuentes sustanciales. Primero, de los gastos propiamente de la seguridad social, es decir, de los recursos contributivos del sistema. Estos que son esta línea verde son los que van a constituir quizá el mayor componente de crecimiento del sistema. Y segundo, la contratación de solidaridad. Es decir, crecientemente lo que se ha diseñado es un sistema en el cual los hospitales puedan mantener recursos básicos para no poner en dificultad su operación, pero las nuevas oportunidades provendrán casi en un 100% de la nueva modalidad de operación del sistema de pagos. Es decir, se va a poner un incentivo a la contratación de recursos que las entidades promotoras de la seguridad social van a hacer con instituciones prestadoras, o que las instituciones prestadoras podrán hacer directamente con la población subsidiada que va a entrar. Este quizá yo creo que es el reto más importante que ustedes tienen por delante. Primero, van a tener una población con capacidad de llegar a los hospitales, porque el sistema en su conjunto les está proveyendo la capacidad financiera de hacerlo. Pero les va a tocar competir a través de la prestación de servicios, porque esos recursos se utilicen en las oficinas o en las camas de cada uno de ustedes. Para ello, en general, yo diría que hay que generar sistemas de estímulos financieros. Es un estímulo financiero el que se está presentando. Alguien algún día hizo este chiste. ¿Qué es la diferencia entre un médico y un economista? Y un abogado. Que el médico receta, que los abogados legislan y que los economistas ponen incentivos. Nosotros estamos en sentido estricto poniendo en términos legislativos un sistema de salud general que ha sido envisionado por muchos colombianos, pero que está basado en la generación de incentivos al mejor comportamiento. Yo diría que esta es quizá la mejor de los hechos, la oportunidad de tener una población que va a tener su financiamiento bajo el brazo para atenderlo en toda la población. Esta gráfica está súper complicada, pero es súper importante. Como proporción del PIB, en realidad nosotros vamos a tener un porcentaje creciente dedicado a salud. Pero este porcentaje creciente será cada vez menos. Nosotros vamos a tener, de acuerdo con el par de normas, esta línea azulita es el porcentaje de salud pública. Nosotros vamos a seguir gastando en salud pública un porcentaje estable del PIB. Segundo, vamos a estar generando un porcentaje relativamente estable de inversión en los hospitales a partir de los recursos fiscales. Pero vamos a estar generando una participación decreciente como proporción del PIB, aunque estable en términos reales, para las transferencias de orden propiamente institucional. Y ese contraste la decreciente pendiente en las transferencias institucionales está claramente contrastada con el porcentaje creciente de recursos que va a ir directamente a las personas como subsidio o como afiliación para que ellas compren servicios de salud. En realidad, en el lenguaje de los economistas, estamos en un proceso de transición de un sistema orientado exclusivamente a la oferta a un sistema que se está mezclando paulatinamente con el financiamiento de la demanda, que es un conjunto de oportunidades entonces que resulta interesante. El segundo tema que el proyecto como tal ofrece a los hospitales es un nuevo sistema de operación. Un nuevo sistema de operación que marca en realidad la transición hacia un modelo de gestión competitivo, en donde las funciones globales serán ejercidas con mucha más claridad, porque ahora el problema que tenemos de que no corresponde la asignación de competencias con las placas ha impedido armar sistemas de referencia y contrarreferencias y de redes de servicios. La gente con su plata en el bolsillo, financiada a través del sistema, permite, por el contrario, armar directamente y naturalmente esta organización alrededor de los pacientes. Segundo, nos permite hacer un ejercicio mucho más simple de montar pluralidad en instituciones. Segundo, sistemas de tarifas que sean únicos
o regulados para la población subsidiada, que estará en manos nuestras, y que sean libres en general para el resto de la población. Y tercero, un sistema que en la contratación por parte del Estado esté crecientemente focalizado hacia la población más pobre, que es lo que finalmente nos importa desde el punto de vista del diseño del sistema en su conjunto. Para seguir operando, el siguiente componente que quisiera detallar y quisiera que discutiera con bastante cuidado en este simposio, es todo el problema de la evaluación de los sistemas de pago. En realidad, la literatura ha identificado, para una mejor eficiente asignación de recursos, la importancia de tener sistemas de pagos a las instituciones que sean consistentes con la cobertura, con evitar riesgos de selección y con la eficiencia. Y ha encontrado que en realidad hay 4 formas de pagar, básicamente, a las diferentes instituciones. Entonces pueden pagar por salarios, por servicios, por protocolo o por grupos de servicios, o por capitación. Eso para pagar prestadores directos de servicios. Cada una de estas formas tiene ventajas. El sistema que nosotros tenemos hoy en general es que le pagamos a los médicos sus salarios, especialmente en los hospitales públicos le pagan a la gente su nómina. Esto por supuesto es muy fácil, administrativamente permite la agilidad del control, tiene el par de implicaciones que nosotros hoy estamos enfrentando en los hospitales. Primero, la falta de responsabilidad médica, y segundo y más importante que probablemente, que es la baja productividad, que es la única explicación para que porque un país que gasta relativamente normal en salud esté presentando productos, outputs de salud tan limitados. Uno podría, alrededor, y está previsto en el proyecto, tratar de montar un sistema de incentivos y sanciones para estimular la productividad de un gran conjunto de la población que en cualquier caso antes de 20 años seguirá siendo asalariada. Pero parecería importante empezar a trabajar con sistemas alternativos. El que primero se ve a la cabeza a todo el mundo es, importante, el más perverso, que es el sistema de pagos por servicios, en el cual hay una tarifa que se da por servicios prestados. Por supuesto, las ventajas de esto es que esto estimula mucho el esfuerzo y facilita mucho el análisis de las prácticas médicas. Tiene, importante, 2 desventajas que lo han hecho odiable por casi todos los saludistas o diseñadores de sistemas de salud. Primero, genera un excesivo uso de seguros de salud, que casi siempre son los más innecesarios. Y es la receta mágica para generar una inflación de costos enorme. Aparte, por supuesto, los incentivos que tienen los propios médicos para integrarse verticalmente con los proveedores de los insumos de diagnóstico y cosas por el estilo, y con la complejidad administrativa. Por eso nosotros creemos que este sistema no tiene arreglo y que deberíamos más bien tender hacia un par de sistemas de pagos que el proyecto prevé y que deberíamos ser capaces de proveer experimentalmente el próximo año, que son un pago por protocolos o por grupos de servicios. Los gringos lo llaman el DRG, que es Diagnostic Related Groups, el cual básicamente la ventaja es que ata la remuneración a los resultados, que es un punto esencial cuando uno está mirando el sistema desde el punto de vista de la demanda, de que está logrando incentivar ahorro de recursos. Es muy difícil, no obstante, de implementar y de controlar. Los países americanos, probablemente más los estados americanos, antes Massachusetts, probablemente otros 2, han logrado ya poner en práctica este ejercicio y hemos logrado obtener la colaboración técnica del profesor Xiao para que nos venga a ayudar en este ejercicio. La siguiente opción sería la capitación, que es la tarifa por un paciente continuo, que tiene la gran ventaja del control de costos y de uso, que estimula la prevención y es bastante simple de administrar. Tiene algunos peligros que se pueden corregir si se tienen revisiones de prácticas, se ponen incentivos y se hace control de calidad. Yo diría que uno estaría pensando hacia adelante en un sistema que tenga este cambio. Y este es un punto importante. En el día de hoy, nosotros tenemos un Estado que le paga, que hace un presupuesto retrospectivo y flexible, con base en costos, pero siempre hay la ilusión de que el ministro ponga unos pesos más, sobre todo en esta época del año. Entonces siempre el presupuesto está abierto. En realidad, al comienzo del año
bien porque la superintendencia de salud no es capaz de obligar a que las beneficencias pongan la plata clara, porque nunca la ponen, siempre la esconden. Y segundo, porque siempre la ilusión de que el ministro tenga plata escondida bajo el brazo y que la ponga a última hora, los presupuestos nunca son una restricción desde el punto de vista del funcionamiento del hospital. Segundo, porque son sistemas de presupuestación retrospectivo. Tercero, porque se hacen pagos por servicios a las instituciones prestadoras en muchos casos. Eso le pasó al Estado y le está pasando a las empresas de medicina prepagada, que no han tenido un desempeño financiero que uno dijera resultase ejemplar para adoptarlo en el conjunto del sistema. Uno estaría pensando en cambiar, finalmente tiene instituciones prestadoras que frente a los médicos o ponen salarios fijos o hace pagos por servicios. Es decir, desde el punto de vista del análisis típico de los sistemas de pago teóricos, estamos en el peor de los mundos. Uno debería tratar, ya que se está volcando el pago del Estado crecientemente hacia el subsidio de los usuarios y los usuarios que se van a afiliar a un fondo de solidaridad que le paga a las empresas promotoras por capitación, debería ser el ejercicio adicional. Debería ir crecientemente yendo de empresas promotoras a instituciones prestadoras pagando, bien sea por protocolos o paquetes de atención, o los que Álvaro es capaz de diseñar, o a través simplemente de capitación. Nos parece que las instituciones prestadoras deberían ir cada vez menos de salarios fijos y pago por servicios hacia sistemas de capitación, especialmente para la atención primaria o para la atención de medicina general, y a la opción de sistemas de precios de oferta al estilo de los que el profesor Xiao de Harvard ha ido desarrollando en algunas partes del mundo, con algún éxito. Yo diría que en general un complemento natural en la búsqueda de eficiencia de todo este sistema es comenzar a implementar un sistema de pagos que privilegie la atención de la gente, que garantice la eficiencia y que remunere acorde con la obtención de resultados. Yo diría que eso es quizá la implicación más importante que tiene desde el punto de vista del diseño del sistema en su conjunto para los hospitales. Las oportunidades están, pero no están garantizadas. Las oportunidades están en un sistema que va a ser mucho más competitivo y en el cual, aún en este caso, el Estado, de sus propios recursos, irá crecientemente hacia el subsidio de la población y crecientemente hacia la remuneración por grupos de atención o por grupos de El último punto, les decía que desde el punto de vista de los hospitales uno tiene unas nuevas oportunidades que son enormes. Segundo, tiene un mejor sistema de operación que va en la búsqueda de mejor eficiencia y tiene, por supuesto, un grave riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo más complicado es uno sobre el cual siempre es muy difícil hacer un juicio certero. Un profesor de California decía que un economista es un loro que repite dos palabras: oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. En este caso, apliquemos para terminar ese viejo principio y tratemos de ver en realidad qué problemas podría haber en caso de que nuestro sistema de reforma de seguridad social no tenga una contrapartida lógica en términos del lado de la oferta. Si nosotros estuviéramos con una oferta que no reaccionara a la gestión de la demanda que representa la seguridad social, el resultado más predecible es que la nueva demanda, sin capacidad adicional, se va a manifestar plenamente en precios. Es decir, si no tenemos mayor capacidad de reaccionar a una población que llegará con plata, financiada por el sistema, a demandar servicios, va a ser simplemente que vamos a racionar la demanda a partir de una inflación de precios del área médica. Yo diría que este es quizá el mayor reto que nosotros estamos teniendo. Nuestras apreciaciones empíricas indican que tenemos un exceso de capacidad aparente y global, por lo menos del 50%, de que en conjunto el sistema está utilizando quizá 2/3 partes de su capacidad de camas y que tenemos una provisión de médicos que resulta relativamente amplia, dado las expectativas de apertura. Pero esto no dura más de 5 años, al ritmo de ampliación de la capacidad que estamos previendo. Por eso resulta importante generar un sistema de estímulos que permita que la ampliación de la demanda vaya aparejado de una oferta que sea cada vez más elástica
y que cada vez responda mucho más al sistema de estímulos generados por la demanda. Yo creo que uno tiene en realidad para ello un par de opciones. Esta es la oferta fija, esta es la oferta dinámica, y el hecho sobre el cual nos van a juzgar a ustedes y a mí en los próximos 5 años es en la posibilidad de que los precios reales de la atención médica se nos disparen y uno pueda generar un estímulo de oferta, de creación de nuevos médicos, de creación de nuevos hospitales, nuevos centros de atención, a través simplemente de altísima rentabilidad. Creo que políticamente es demasiado difícil de manejar en los próximos 5 años. Y por ende nos parece que resulta esencial tener algún ejercicio de planificación de la oferta en el mediano plazo. Esta planificación de la oferta en realidad constituye, yo diría que la siguiente gran tarea que no puede quedar propiamente en el proyecto de seguridad social, pero es el destino fundamental de las tareas del Ministerio. El Ministerio debe destinarse gran parte a hacer este diseño del sistema, a hacer la regulación y normatización global, a destinarse a sus tareas de salud pública, a hacer asistencia técnica a instituciones prestadoras, instituciones locales, instituciones promotoras, y tiene sobre todo, yo diría, que destinarse a la gestión de aquellos recursos que los individuos por sí mismos no pueden proveer. O sea, es una tarea propiamente pública que requiere coordinación, que es la provisión de insumos públicos en general, que son básicamente recursos humanos, tecnología, infraestructura y medicamentos. Yo diría que en esta materia tratemos por presentación de diferenciar entre lo que sería tecnología dura y tecnología blanda. Uno en general debería pensar que deberíamos hacer un esfuerzo muy grande para montar una especie, perdonen que a veces la comparación puede ser odiosa, de un plan de expansión hospitalaria de mediano plazo. Yo creo que el país tiene que hacerse la reflexión seria y cuidadosa de pensar sus requerimientos de salud a 10, 15 y 20 años. Más o menos, yo creo que la ilusión de que este país no es predecible es falsa. Las patologías son bastante predecibles vistas en perspectiva histórica. Creo que el tipo de requerimientos institucionales que pueden hacerse para la atención de las patologías es bastante predecible, a pesar de todo. Y creo que es necesario hacer este gran esfuerzo de planificación global de un sistema de ofertas en el cual, a diferencia de un sistema planificado socialista, uno tenga simplemente identificación de oportunidades. Yo creo que este sistema de uno andar haciendo hospitales, excedente donde el político lo esté pidiendo, o donde las comunidades sin mayor conocimiento lo estén demandando, no tiene mucho sentido. Uno tendría simplemente alrededor de ello como 3 inquietudes básicas. Sería, primero, creo que hay que hacer una ampliación sobre todo de la capacidad de resolución de los niveles más básicos de atención. Del primer nivel, yo creo que tenemos una capacidad casi límite en los hospitales de tercer nivel, pero en gran parte es porque falla la capacidad de resolución de los primeros niveles. Creo que, y la experiencia de todo el mundo lo está indicando, y veo que aquí lo han tomado en el seminario, la atención ambulatoria va a ser cada vez más importante que la atención propiamente interna en los hospitales. Y tercero, hay que fortalecer mucho los sistemas de resolución de urgencias, que el país es su único componente atípico. Yo repetía en estos días una cifra que me llamó mucho la atención. En el país hace 30 años se morían 7 personas por enfermedades transmisibles, por cada una que moría de trauma. Hoy la proporción es la contraria. Se mueren 7 de trauma por cada uno de enfermedades transmisibles. En realidad, nuestro sistema de urgencias, en la mayor parte de los hospitales que yo he visitado, continuó como en aquella época, donde el problema de urgencias era realmente poco importante. Hoy la urgencia es muy importante por la desarrollo del sistema y por el sistema de patologías sociales que estamos generando. Entonces serían como las 3 ideas globales. Me parece que hay que armar como mecanismo un plan de expansión de largo plazo que está previsto en el crédito de gestión hospitalaria. Un plan de créditos, básicamente que sea nuestro sistema de crédito francés, que había comentado que ya está contratado, el crédito español, que está a punto de contratarse en este semestre, y lo que yo esperaría es que antes de que nos vamos, seamos capaces de contratar la segunda fase del crédito de gestión hospitalaria,
que una vez estén estos planes de expansión globales, estemos diciendo que es que sí, en realidad necesitamos 100 o 200 o 500 millones de dólares para hacer expansión hospitalaria por parte de sectores públicos y privados. Yo imagino un mundo posible en el cual el BID sea capaz de prestarnos plata al gobierno para que este a su vez le preste a hospitales privados y puedan ampliar su capacidad, porque no todo puede ser basado en hospitales públicos hacia adelante. Yo diría que estos serían los principales temas alrededor de la tecnología dura. Hay un temita chiquito al cual quisiera que le dedicaran tiempo a pensarle, que es el problema del mantenimiento hospitalario. El problema del mantenimiento hospitalario básicamente es un tema de reflexión grande alrededor del proyecto de seguridad social. El proyecto de seguridad social tiene, entre una de sus consideraciones, la copia de la experiencia antioqueña. Y es que uno siempre tiene que estar pensando en crear nueva infraestructura cuando tiene la mitad de ella sin utilización. Nosotros, al comienzo del gobierno, el presidente nos puso la tarea de hacer un plan de gasto militar. Los economistas métanse con la defensa y tratan de mirar lo que ocurre. Entonces fuimos a los militares y encontramos que tenían 32 aviones. De los 32 aviones, habían 7 que estaban funcionando y 25 que no estaban funcionando. Les preguntamos a los militares qué querían, nos dijeron que queremos nuevos aviones. Que es un poco la misma aspiración del conjunto del sistema hospitalario. ¿Qué hay previsto hacia adelante? Está previsto, primero, que haya un sistema de recursos obligadamente destinados a mantenimiento hospitalario. El proyecto de seguridad social prevé que todos aquellos hospitales públicos o que reciban más del 30% de recursos del Estado destinarán el 5% del presupuesto al mantenimiento. Esto me parece que es una reforma de orden sustancial para tratar de sacarle mucho más jugo a la infraestructura que uno ve sin utilizar en la mayor parte de hospitales de este país. Eso, por supuesto, genera la pregunta: ¿y quién va a proveer el mantenimiento si acaban con el Fondo de Nación Hospitalario? La respuesta es: el Fondo de Nación Hospitalario nunca fue capaz de proveer empíricamente más del 5% de las reparaciones de los hospitales en el país. Y aunque se llamaba nacional, en realidad era un fondo de reparación de hospitales de Bogotá, de Cundinamarca y de Tolima. ¿Qué se pretende en este caso? Vamos a promover, tenemos un grupo de consultores, que yo, de iniciativa de los trabajadores del fondo, que quieren privatizar el componente de taller del fondo. Y hemos encontrado que parecería importante crear un sistema de 4 o 5 empresas de mantenimiento en el conjunto del país. Mantenimiento que tenga como nicho básico la tecnología médica. ¿Por qué? Porque la tecnología más sofisticada la proveen siempre Siemens y Philips. Ahí no hay nada que hacer prácticamente. La más elemental usted la maneja por ustedes mismos. Y sería absurdo que lo gane otro por. Es ese componente intermedio el cual parecería tener mayores dificultades de oferta y de sistematicidad. Y este sería un esfuerzo que yo querría hacer hacia adelante. Uno tiene, aparte de pensar en esa tecnología dura, ladrillos y equipos, yo creo un esfuerzo muy grande para hacer en los próximos 5 años en tecnología blanda. Tecnología blanda que es sobre todo tecnología de gestión. Hay finalmente entonces como 4 grandes áreas de tecnología blanda que yo encuentro bastante importantes de tratar de desarrollar en los próximos 5 años. Primero, la propia tecnología de gestión. Yo creo que la capacidad administrativa y financiera de los hospitales es, en mi opinión personal, la mayor deficiencia que hoy encontramos en el conjunto de hospitales, que tienen la enorme ventaja de que no tienen en este país hospitales que ya han aprendido a manejar el problema. Si todos los hospitales fueran igualmente mal manejados, estamos lejos del diablo. Diríamos que con esto por otro lado, pero el país ha tenido a lo largo de este tiempo capacidad de mostrar, diría, administraciones ejemplares en un punto que va siendo crecientemente importante de hospitales. Diría que la diseminación, ya no es la creación, sino la diseminación de esta tecnología administrativa hacia el conjunto de hospitales resulta, quizá la tarea más importante, tiene recursos asegurados por el BID por 60 millones de dólares en los próximos 5 años. Lo segundo que yo querría hacer es el fortalecimiento de recursos humanos. Yo siento que el país ha hiperinvertido en especialización, ha subinvertido en médicos generales, ha subinvertido en entrenamiento continuo
de los médicos que alguna vez aprendieron cómo hacer las cosas. Creo que ha subinvertido en personal intermedio, que no sea cirujano. Mi estimación indica que nosotros tenemos la mitad de las enfermeras que el país necesita y que hay mucho personal paramédico que hace falta en todo el sistema. Diría que este componente de recursos humanos al cual podemos dedicarle plata, estamos pidiendo un crédito del BID por otros 30 millones de dólares que firmaremos el año entrante, eso es más importante. Además, la investigación. Yo creo que el tema de investigación hay que fortalecerlo muchísimo. Investigar no solamente en el campo puramente científico, sino las tecnologías y procedimientos y protocolos, que creo que corresponde hacer, y finalmente alrededor de todo el sistema de protocolos. Yo veo, y esta es la gráfica que la había escondido, para terminar, que hay un nuevo sistema de provisión, de incentivos, para lograr estas metas de demanda y de oferta a largo plazo. Las de demanda están provistas básicamente por los recursos y por las competencias en el par de pilares del proyecto, de los proyectos 120 y 155. Hay un nuevo pilar, que es la construcción del sistema de oferta. Este sistema de oferta solamente puede funcionar si hay unos incentivos adecuados para que los hospitales puedan hacia adelante funcionar con base en ello. Yo creo que hemos previsto que haya para múltiples instituciones públicas la posibilidad de una nueva figura jurídica que tome lo mejor del sistema privado manteniendo como empresa pública. Lo hemos llamado empresas sociales del Estado. Empresas sociales del Estado que tienen tres características importantes. Primero, funcionarán en la práctica bajo los regímenes privados de contratación y los regímenes privados de presupuestación. Segundo, mantendrán la estructura del personal que tiene la ley 10. Es decir, no tendremos trabajos oficiales, sino en la carrera administrativa. Y tercero, no tendrán que transferir las ganancias al cómplice, sino que pueden quedarse con ellas. Esas son las tres características esenciales que permiten tener un sistema más ágil de funcionamiento de hospitales públicos. Segundo, creemos que es importante ayudar a resolver el problema quizá más crítico que yo encontré en la descentralización, que era la creación de estos recursos, la creación de estas deficiencias de recursos para proveer pasivos laborales. Nosotros contabilizamos quizás 260 millones de pesos en pasivos que no se han pagado, uno en cesantías, otro en pensiones ya causadas y no pagadas, y otro en pensiones por causar, que la nación va a meter la mano al drill para pagarlo, y eso es quizá, yo diría que el estímulo más importante para regularizar esta situación laboral. Tercero, hay una condición que parece estúpida, pero es enormemente importante. Nosotros empezamos con nuestro sistema de gestión hospitalaria haciendo esfuerzos grandes en entrenar a la gente en los hospitales. Y la primera evaluación lo que indicó es que si el periodo promedio de duración de un director de hospital era 8 meses, ¿para qué hacer esfuerzos de gestión? Los muchachos del ministerio espontáneamente habían decidido montar un sistema de promoción de gestión sin tener en cuenta los directores, porque encontraron que los directores eran más inestables, pero que el segundo nivel era muy estable, lo cual nos pareció absurdo. Y más bien propusimos al Congreso que nos dieran cargos para ustedes, como el de la gente del Banco de la República, que son estables por 5 años, excepto cuando cometan las cosas que en el Banco de la República han cometido. En ese caso, el Congreso casi nos aceptó la propuesta y nos propuso simplemente 3 años de periodo estable. Yo creo que con estas condiciones y con estas nuevas oportunidades que uno percibe de ofertas, que uno percibe de sistemas contractuales, de recursos y de competir en el sistema, los hospitales tendrán hacia adelante, yo creo que un sistema mucho mejor. Pero por supuesto, ese cómo completamos el sistema mucho mejor y cómo podemos avanzar en que estas ideas globales, que una ley, que es en realidad una caja negra, más que una caja negra, es una obra en ciernes, o unos cimientos de una obra, puede construirse, creo que ustedes podrán aportar mucho durante este seminario. Yo, infortunadamente, tengo que irme al Congreso a ver si todas estas cosas resultan ciertas antes de un mes. Tengo que reunir una hora mañana, yo trataré de estar el jueves, pero no me comprometo. Le agradezco mucho la paciencia y la consideración.